Era arriesgado. Rodamos 4 o 5 películas de suspense, pero era difícil mantenerse como cómico de este género de películas porque no eran más que una pequeña parte de lo que hacíamos. Harold Lloyd era el típico hombre de negocios americano que llevaba una vida convencional. Se levantaba por las mañanas y se iba a trabajar. Su trabajo era ser un genio. Harold Lloyd, el tercer genio, primera parte. Yo diría que fue uno de los innovadores del género cómico más carismático en los primeros tiempos del cine. La generación actual de jóvenes, los de 20 años, no saben nada de Harold Lloyd. Haces algún comentario sobre Harold Lloyd y te dicen, ¿quién? Siempre me inquieta un poco que alguien me pregunte quién era Harold Lloyd, porque, Dios santo, era un gigante del cine. Al gigante amigo de Harold le duele una muela. ¿Cómo puede quitársela? Harold Lloyd siempre empezaba con una idea sencilla y sobre ella construía una situación cómica. En estas cajas descansan las películas y álbumes de recortes de un maestro de la comedia. En su tiempo rivalizó con Chaplin. Ahora Harold Lloyd es poco más que un nombre en los libros de historia. No era un payaso nato. No tuvo la formación de vodevil de Chaplin o Buster Keaton. A pesar de todo, rodó más películas que entre los dos juntos. Se convirtió en uno de los hombres más ricos de Hollywood. Nació aquí, en Berkshire, Nebraska, en 1893. Una historia típica del éxito americano. A Lloyd le gustaba recordar el aspecto Tom Sawyer de su infancia. La familia de Harold era pobre, y Harold aprendió a vivir día a día. Solía contarme que aprendió el valor de un níquel, 5 centavos, yendo a una pastelería y comprando un donut azucarado. Y quizá esa existencia de vivir día a día tuvo mucho que ver con parte de sus experiencias futuras en el negocio del cine. El pobre chico que siempre salía adelante gracias a su astucia. El padre de Harold llevaba un restaurante como este, una de las muchas ideas con las que fracasó. Era un hombre con encanto, pero su sentido de los negocios era nulo, a pesar de que le apodaban Foxy, que significa astuto. La madre de Harold se arrepintió de haberse casado con él y no le perdonaba los continuos traslados de la familia ni los constantes cambios de colegio a los que Harold y su hermano mayor, Gaylord, se veían obligados. Como resultado, Harold fue prácticamente autodidacta.
Para sus películas se inspiraba en su infancia. Pero se presentaba como el niño que no fue. En Durango, Colorado, pasó 3 años de su adolescencia. Creo que era el chico más popular del vecindario. Un espectáculo completo. Y con él el lema era seguid al líder. Y él era siempre el líder. Nos subíamos a las torres de las iglesias. En la iglesia de Selmark se puede subir por las paredes de piedras, sujetándose a los bordes y escalando hasta llegar a lo alto de la torre. Y era frecuente que Harold subiera por un lado y otro chico por el otro. Y antes de que tú consiguieras llegar arriba, él ya estaba bajando. Harold tenía otros talentos. Además del boxeo, dejaba boquiabiertos a los otros chicos con trucos de magia. Si querías que te hiciera un truco, te lo hacía. Pero diré una cosa, nunca te lo explicaba. Como su madre era un apasionado del teatro, y John Leigh Connor, que dirigía una compañía de repertorio ambulante, se convirtió en su mentor. Empecé alrededor de los 12 años. En el teatro hice de todo. Acomodador, vendedor de caramelos, chapuzas, atrecista, ayudante del director de escena. Sí, pasé por toda la gama, pero eso me dio una gran experiencia. Foxy, ahora divorciado, ganó $3.000 después de un accidente. Él quería ir al este, Harold al oeste, a reunirse con Connor. Mi abuelo y mi padre se detuvieron en un cruce y lo echaron a cara o cruz. Creo que era, si salía cruz, iríamos a Nueva York y si cara, a California. ¿No es increíble? Y como no, salió California. Era el destino. Harold admiraba la idea china de la suerte. Para él era algo muy importante. Siempre había formas de atraer a la suerte, y si no seguía su rutina particular, creía que perdería su buena suerte. Fueron a San Diego, donde Harold ingresó en la escuela de expresión de Connor. También se matriculó en el instituto y participó en representaciones escolares, resuelto a convertirse en un gran actor dramático. La compañía Edison estuvo en San Diego en 1913 y pidió a Connor que le consiguiera los extras. La primera aparición de Harold en la pantalla es el camarero indio que está sirviendo en segundo plano. Apenas se le ve, a menos que ampliemos el fotograma. Pero no consiguió más trabajos. Cuando el dinero de su padre se terminó, fueron a Los Ángeles. Allí tampoco había mucho trabajo y pronto Harold y su padre se vieron sin un centavo. Pero trabajar de extra para el cine pagaba el alquiler. Así que Harold cogió el tranvía, subió a Hollywood y conoció al hombre que habría de cambiar su vida, Hal Roach. Todos los extras que buscaban trabajo estaban en la calle, delante de los estudios Universal. Y allí estábamos Harold Lloyd, Fran Borsig, que más adelante se convertiría en un gran director, y yo. Cada uno tenía su manera de conseguir trabajo. Harold Lloyd tenía un amigo que le hacía fotografías en la calle Main y se puso todos los disfraces que se le ocurrieron. Así, cuando íbamos a un casting en el que había un papel de indio o de vaquero o de lo que fuera, Harold se hacía una fotografía con ese disfraz. Después se la enseñaba al ayudante del director. Recuerdo una vez en el antiguo Biograph que nos acercamos al director de casting y yo saqué un book de fotos mías. El director me dijo, Lloyd, tú no sirves para el cine. Fue un revés más, pero Lloyd no se dio por vencido. Por fin logró meterse en el estudio con una treta, experiencia que él convirtió en comedia 5 años después. En aquel tiempo, Lloyd no tenía idea de convertirse en cómico. Trabajaba duro en papeles sencillos. En el nacimiento de Samson, Roach y Lloyd eran los eunucos del jefe. Hicieron juntos de Hotentotes en esta versión del Mago de Oz. Después, a Roach le dieron un papel más largo, el del león cobarde, y le sonrió la suerte.
Por fin llegué a tener mi propia compañía y la primera persona que contraté fue Harold Lloyd. Por una razón muy sencilla. Era el mejor actor y el más entregado que he conocido en mi vida. Se hicieron buenos amigos y juntos empezaron a aprender a hacer películas. Cogíamos a gente en cualquier esquina. Me refiero a los actores, el cámara y tal. Y rodábamos películas en un parque, películas en la playa, películas en el jardín de alguien. Pero no tuvimos estudio hasta después de vender 3 películas dramáticas a la Universal, que obtuvieron beneficios. Con el tiempo llegaron a compartir espacio de estudio en la mansión Bradbury, en el centro de Los Ángeles, donde una actriz llamada Jane Novak acababa de ser rechazada. Había 4 hombres jóvenes sentados en el suelo al otro lado de la sala y uno de ellos se me acercó y me preguntó si quería trabajar para él. Era Hal Roach. Roach contrató a Jane Novak para unas cuantas comedias con Harold Lloyd. Roach había discutido con un cómico al que había contratado y Lloyd accedió a ayudarle. Al igual que otros cómicos, su personaje era una imitación de Chaplin. Le pagaban $5 diarios. Roy Seawright, el protagonista de las películas dramáticas, cobraba 10. Lloyd contó la historia en una conferencia. Pensé que era tan importante como Roy. Le dije, tienes que pagarme $10 al día. Él me dijo, pero Harold, no podemos permitírnoslo. Y yo le dije, es lo que le estás pagando a Roy. Hal dijo, Roy no trabajaría por menos. Y yo le contesté, pues yo tampoco. Y así fue como acudí a Sennett. Mack Sennett había descubierto a la mayoría de los grandes cómicos. Apenas reparó en Lloyd, pero por lo menos, este aprendió a caerse. Nunca llegué a sentirme realmente feliz y poco después Roach vino a buscarme. Acabábamos de rodar una película titulada Completamente Loco, por la que a Roach le ofrecieron un buen contrato si lograba hacerse con los protagonistas, y yo era el protagonista. Vino a buscarme y me ofreció la enorme suma de $50 a la semana. El mejor cómico de Sennett, Forrest Sterling, estaba trabajando con Lloyd. Me dijo, ¿para qué te quieres ir con una compañía independiente de 3 al cuarto? No creo que debas dedicarte a la comedia. Eres un tipo de actor, me dijo, como Bobby Harron. Era el actor de D.W. Griffith. También me dijo, no te vayas con Roach. Y yo le contesté, creo que me voy con él. Voy a ser cómico. Si me voy con Roach, allí seré cabeza de ratón en vez de cola de león, como aquí. Por lo menos se sentía necesitado, pero le hacía falta un nuevo personaje cómico. Por fin dimos con el personaje llamado Lonesome Luke, que era en realidad una especie de imitación pobre de Chaplin. Aunque yo intenté ser diferente, me puse ropas ajustadas mientras Chaplin usaba prendas holgadas y me dividí el bigote. Así siguió siendo durante mucho tiempo. Tuvo bastante éxito, pero no era realmente bueno. Las películas eran distribuidas por Pathé, que pedía una a la semana. Roach dirigía y rodeó a Lloyd de una compañía de repertorio que incluía una protagonista femenina de 15 años, Bibi Daniels. Y un cómico australiano, Snoop Pollard. La comedia consistía en dar vueltas alrededor del agresivo personaje de Lloyd. Roach sacaba películas de cualquier situación. Todo el centro de Los Ángeles se convirtió en mi plató particular. Cuando la Marina abrió un buque de guerra para reclutar hombres, Roach lo aprovechó también. A nadie le preocupaba a los marineros que se veían en segundo plano, más visibles en esta ampliación. Al público tampoco le importaban mucho. Luke era en aquel momento el cómico estrella de Pathé. Según pudo descubrir Andrew Stone, que llevaba una sala de cine infantil en San Francisco. Las sesiones que parecían tener la mayor aceptación del público
eran las de Lonesome Luke con Harold Lloyd, incluso superior a las de Chaplin. Tenían más gat que las de Charlie Chaplin, aunque claro, Lloyd no tenía su estilo. Pero yo tenía la sensación de que no iba a poder llegar más lejos con Lonesome Luke de lo que había llegado, porque en el fondo era un personaje cómico que nunca podría alcanzar la altura de Chaplin, y en cierto modo, aunque no trataras de imitar directamente a Chaplin, era un personaje que se encuadraba en esa categoría. La comedia cinematográfica está dominada por personajes grotescos. Luke era parte de esta tradición, y ni Patton ni Roach querían cambios, pero Roach fue convencido. Teníamos un actor que hacía de borracho y un día llegó al plató con un par de gafas sin cristales. Pero cambiaban por completo al personaje. Así que al día siguiente le dije que me trajera un montón de monturas y se las probamos a Harold. Y entonces fue cuando mejoró en un 500 o 600%. Lloyd lo recordaba de otra manera. No fue idea de Roach, fue únicamente mía. Roach no quería ningún cambio y cuando finalmente tomé la decisión y le dije que me largaría, me dijo: de acuerdo, no sabemos qué es esta locura, cómo la quieres realizar, pero tú serás el responsable. Y me dijeron: Lloyd, adelante. Ropas nuevas, pero el personaje era prácticamente el mismo. Un cierto estilo, aunque las mismas situaciones de antes. Para Lloyd era como interpretar al mismo Lonesome Luke, pero con gafas. Como cómico, progresaba despacio. En 1918 al público le gustaban sus bufonadas tal y como eran. Mi hermana y yo íbamos todas las semanas al cine. Creo que nos encantaban sus películas porque había mucha acción visual rápida. Cuando salíamos del cine teníamos mucho de qué hablar. ¿Te acuerdas de cuándo? Y nos poníamos a describir escenas y nos peleábamos para contar nuestra descripción favorita o lo que más nos había gustado. Si tuviera que definirlo con una imagen, sería la de una peonza. En este tipo de películas cualquiera podía ponerse gafas, y se hizo. Cuando Lloyd dejó el estudio, Roach le puso las gafas al director, Alf Goulding, aunque no por mucho tiempo. La discusión había sido otra vez por dinero. Lloyd consiguió un nuevo contrato, y entonces vio una película que no olvidaría nunca. Una película sobre un párroco sumiso que se hace boxeador fue la que le dio a Lloyd la idea de las gafas, o al menos eso decía él. Pero fue estrenada un año después de lo que Lloyd recordaba. Lo que debió de darle fue una importante pista para su personaje. El nuevo Harold Lloyd sería más humano, más ingenioso. Lloyd estaba cobrando personalidad propia, como Chaplin. Chaplin no se parecía en nada a nosotros. De hecho, parte de su atractivo e interés estaba en la novedad que representaba. Eso creo. Y pienso lo mismo de Keaton, aunque quizá en menor grado. El caso es que Harold Lloyd era como nuestros amigos, como los chicos que conocíamos en el vecindario. Gracias a las gafas, las historias de amor eran más convincentes y su personalidad resultaba más atractiva. De una persona que lleva gafas se puede pensar que es un erudito, un estudioso. Pero no tenías que ser así y por lo tanto se contradecía con tu aspecto físico.
Frank Terry le ayudó a crear escenas como estas. Fue el primero de los muchos que trabajaron con él en la creación de situaciones cómicas. Había trabajado con Fred Karno en Inglaterra y ayudó a Lloyd a conseguir su nueva ingeniosidad. En aquel entonces, Hal Roach no era más que uno de los directores de Lloyd. A medida que el estudio se ampliaba, el equipo de Lloyd hizo lo mismo. Roach ofreció a Snoop Pollard su propia serie y dejó a Lloyd como estrella única, con su protagonista femenina, Bibi Daniels. Llevaban 4 años trabajando juntos. ¿Era su relación algo más que profesional? ¿Más que profesional? No. ¿Qué otra palabra hay? Yo sé que sentían algo especial el uno por el otro. Estaban enamorados. Iban a casarse. Hacían una pareja preciosa. Bailar era muy importante. Iban a concursos de baile, y Harold y Bibi eran los que se llevaban las copas. Bailaban maravillosamente. Pero Bibi quería el estrellato y pensaba que Harold nunca llegaría a ser un gran cómico. Era ambiciosa. Y Harold tuvo que dejarla ir y buscar una sustituta. Lloyd eligió a Mildred Davis, a quien había visto en esta comedia. Su debut con Lloyd fue en este corto. Pero la verdadera estrella era una niña de 6 años. Con Harold era como si estuviéramos jugando juntos a interpretar. Hubiera podido ser un hermano mayor, o un tío, o alguien a quien me sentía muy unida. Era fácil. Ahora, mirando atrás, sé que fue una relación muy especial. El plató donde trabajábamos estaba en los estudios Universal. Era el viejo decorado de Nueva York. Harold era muy creativo y sabía cómo quería que se hicieran las cosas. Hasta cierto punto creo que era el director. Lloyd ya no era un cómico que copiaba a otros. Dirigía a sus directores. Y se estaba convirtiendo en un influyente cineasta. Influyó en Buster Keaton. Lloyd, Keaton. Pate estaba encantado con Lloyd. En 1919, el éxito de taquilla seguía incrementándose. En aquel mismo año empezó una película en la que intentaba suicidarse. A mitad del rodaje posó para unas fotos publicitarias. Roy Seawright estaba en el estudio. Lloyd estaba mirando a su alrededor y justo a su lado estaba la mesa de accesorios con los platos y todo lo que se necesitaba para las fotos. Y entre los platos y el resto de las cosas había una bomba de la película, la típica bomba bolchevique con la mecha blanca larga.
Lloyd cogió un cigarrillo y lo encendió. Después le dio una calada y miró a la mesa. Y casi podías ver que se le había ocurrido algo. Cogió la bomba, la miró, se la puso aquí junto al cigarrillo y la encendió. Entonces me di cuenta de que no iba a ser una buena fotografía. Lo único que me salvó la vida fue que estaba a punto de decir, esto no vale. Y cuando dije esto y la bajé, la bomba estalló. Saltó hasta el techo y abrió un agujero así de grande. De repente todo el mundo corría enloquecido gritando, llamad al hospital, llamad a una ambulancia, llamad al médico. Entonces fue cuando Lloyd empezó a sentir el dolor de verdad. Seguía estando en el mismo sitio donde había explosionado la bomba y se sujetaba la muñeca. Le faltaba el pulgar. El índice le colgaba bailando y él lo miraba y podías verle el terror en la cara. En su rostro se reflejaba el susto que nosotros ya habíamos sentido antes, justo después de la explosión. Lloyd temió que ya no le quedase futuro. Y mucho menos futuro profesional. La carrera de Harold Lloyd parecía haber llegado a un final catastrófico después de la explosión. Un final ya visto en una de sus viejas comedias. No estaba deprimido. Era el Harold de siempre. A Harold nunca podías encontrarle en clase alguna de estado emocional. Todo el mundo envió flores y tarjetas. Roscoe Arbuckle, Bibi Daniels, Mildred Davis. Sabíamos que aquello no sería el fin de su carrera. ¿Solo por haber perdido un par de dedos? No, Harold no. A medida que cicatrizaban las heridas, fue recobrando el entusiasmo. Si no podía actuar, siempre le quedaba dirigir. Estaba decidido a hacer mejores películas. Paseando por Broadway, durante un viaje a Nueva York, Lloyd vio su nombre iluminado en el Teatro Strand. El título no podía haber sido más apropiado, y ver a la multitud en la puerta significó una inyección de ánimo. De regreso a Los Ángeles, retomó las cosas donde las había dejado. Si ampliamos el fotograma, podemos ver que en esta escena anterior tiene la mano derecha normal. Después del accidente, vemos que tiene algo raro. Pensé que se le podía hacer un guante de forma que le cubriera el pulgar y el índice que había perdido. Y al pensar en guantes, me acordé de Sam Goldwyn, que había empezado vendiendo guantes. Goldwyn le recomendó a una compañía que hizo un guante increíble. 2 dedos cosidos juntos, dentro de los que había un pulgar y un índice falsos. La piel se ceñía mucho a la mano, y cuando se movía, daba la impresión de que los dedos que faltaban se movían a la vez. Después de maquillarlo, era difícil darse cuenta, incluso si ampliamos el fotograma. En Fantasmas Encantados, Haunted Spooks, aparecía un niño, Ernest Morrison, conocido como Sunshine Sammy. La norma hasta que Roach llevó a Morrison al estudio había sido pintar a los actores de negro. En el estudio de Hal Roach no había prejuicios. Yo ni siquiera sabía que era un negro. Sunshine Sammy fue elegido para el corto Sal y escóndete, Get Out and Get Under. Creo que el director era Hal Roach, pero Harold Lloyd era quien tenía el control. Era más, me decía, escucha, haz tal y tal cosa, ¿vale? Ponte ahí, ponte allí, haz esto, haz lo otro. Me lo decía porque ya se había imaginado lo que podía pasar. Sammy interpreta a un niño a quien le come la curiosidad. El antiguo Harold Lloyd lo hubiera echado de la película a patadas, pero el nuevo Harold juega con él. Lloyd ha dado con su personaje y con su estilo. Todo el mundo le adoraba. Era de esa clase de personas que si veías lo que habían hecho y no soltabas una carcajada, al menos se te ponía una amplia sonrisa en los labios.
perfeccionista. Se tomaba todo el tiempo que necesitaba para hacer las cosas. Jamás hacía algo precipitadamente. En 1920, Lloyd fue considerado una seria amenaza para Chaplin, que trabajaba menos. La producción de Lloyd era mayor y había desarrollado un sistema eficaz. Una parte vital del sistema era el preestreno, mostrar una película a un público para juzgar su reacción. Lloyd llegó a depender enormemente de los preestrenos. En una ocasión cortó un rollo entero de una película de 3 rollos. En el preestreno de Un marino de agua dulce, se presentaron 4 rollos de película. Al público le gustó tanto que Lloyd dejó los 4. Y por accidente estrenó su primer largometraje de comedia. Pero nosotros no pensábamos que lo que queríamos hacer eran largometrajes, por lo que la siguiente película empezó a ser un corto de 2 rollos y seguramente sea una de las mejores películas que he hecho en mi vida. Se titulaba El mimado de la abuelita. Fue la primera película en la que Lloyd decidió que la personalidad del protagonista tenía que ser más importante que la comedia. Representó el papel de un pobre cobarde, algo que nunca había hecho. A Lloyd debió de impresionarle Charles Ray. A menudo interpretaba al joven tímido que se convierte en héroe, tema que en adelante será uno de los favoritos de Lloyd. La abuela de Harold le da un talismán que había pertenecido a su abuelo, a quien había convertido en héroe durante la Guerra de Secesión. Era un tema que me llevaba rondando por la cabeza desde hacía 2 años. Y era tan fuerte que nos dimos cuenta de que para poder desarrollarlo como se merecía, no bastarían 2 rollos. Así que seguimos rodando y al final salieron 5 rollos. Pasamos el preestreno en Pasadena. Tan pronto como se llegó a las escenas donde el personaje se convierte en un personaje dramático, el público perdió todo el interés. Y cuando por fin conseguimos que la gente volviera a reír, llegó la escena de una persecución que es dramática. Todo el mundo dejó de reír. Se salieron. Fue terrible. Lloyd se llevó una gran decepción porque pensaba que iba a lograr tener un gran éxito como actor dramático. La película tenía un flashback de la Guerra Civil. Lo que ocurrió fue que rodamos con intención meramente dramática y no pusimos el humor ni los chistes que teníamos en algunas de las otras. Aunque tenía mucho sentimiento, le faltaba la risa que habíamos provocado con otras películas. Y cuando salimos, Roach estaba muy afectado por lo sucedido y me dijo: escucha, lo nuestro es hacer comedias. Volvamos a las comedias y olvidémonos de todo este sentimentalismo. Y a las 2 de la mañana me dije: tenemos una película fabulosa. Todo lo que hay que hacer es volver a rodar 2 secuencias. Y a la mañana siguiente llamé a todos los guionistas y les dije: yo empezaría con el primer gag. Harold está persiguiendo a un vagabundo que tiene aterrorizada a toda la gente. Harold tiene un lazo y va a atrapar al vagabundo. Echa el lazo, pero en lugar de coger al vagabundo, coge el buzón y se cae del coche. Ahora se ve solo con un tipo a quien tiene un miedo mortal. Roach tenía razón al decir que debíamos poner más risas en la película, y yo tenía razón respecto al sentimiento. Así que lo que hicimos fue embellecer la película con unas 20 nuevas situaciones cómicas.
Harold Lloyd no era un cómico, pero era el mejor actor que he visto en mi vida para representar el papel de cómico. Harold lleva el traje de su abuelo y de repente se da cuenta de que está lleno de bolas de naftalina. Armado con su talismán, Harold no teme a nada. Hasta el final, Harold no descubre que el talismán era falso. El coraje estaba en él. Harold y el director Fred Neumeier tardaron 6 meses en completar la película. Fue un gran éxito. Chaplin y Keaton la elogiaron con entusiasmo, y la crítica también. Significó un nuevo estilo de cine cómico. Lloyd quería algo más que hacer reír a la gente. En la siguiente película probó una idea con Jack Davis, que entonces tenía 8 años. Lloyd no estaba totalmente seguro de asustar a la gente. Apareció por el decorado, que era una casa encantada, y su papel en la película era deslizarse por las escaleras, sorprender a la gente que había abajo y asustarla. Y me llevó allí. Eso es, me dijo. No estamos filmando. Quería saber si me asustaría y yo me eché a llorar cuando me saltó encima. Eso le convenció de que era bastante real. Durante años, Lloyd intentó asustar al público. Sus películas de suspense surgieron gracias a la topografía de Los Ángeles. El estudio de la mansión Bradbury estaba construido en una colina. Por debajo pasaba el túnel de la calle Hill. Y el tranvía llevaba a la gente hasta una terraza. Esto se rodó en una terraza desde la que se dominaba la calle Hill. Hal Roach dio con el efecto por casualidad, al intentar filmar un plano de 2 personas en la terraza. El cámara no incluyó la barandilla en la imagen y parecía que esas 2 personas estaban flotando en el aire. Y de ahí saqué la idea. De ahí, sí. Roach y Lloyd explotaron el descubrimiento en el primer largometraje de suspense. La impresión de altura era muy convincente. En la siguiente película de suspense, una Mildred sonámbula deja a un Harold borracho afuera.
La fachada se construyó una vez más encima del túnel de la calle Hill y para conseguir un mayor efecto añadieron estas tomas rodadas desde un rascacielos. Gracias a un decorado más sofisticado en la calle Hill, No Desfallecer, Never Weaken, aumentó aún más el terror. Harold está tratando una vez más de suicidarse. Never Weaken estaba hecha con tanto ingenio que parecía imposible que Lloyd pudiera superarla. Pero los años 20 fueron tiempos de acróbatas, a quienes se les conocía como moscas humanas. Lloyd vio a uno en plena acción en Los Ángeles. Había una gran multitud, quizá 200 o 300 personas o más. Y yo pregunté qué pasaba y me dijeron, un hombre va a escalar ese edificio. ¿De verdad?, les pregunté. Así que me quedé. Primero hubo una ceremonia en la que se presentó al hombre y este empezó a escalar. Cuando llegó al tercer piso, yo ya no podía soportarlo más. Sabía que se iba a matar, por lo que me aparté para no verlo. Mucha gente se había escondido en la misma esquina que yo. ¿Dónde está? Va por el quinto piso. Y allí me quedé asomándome de vez en cuando y esperé hasta que el hombre llegó al último piso. La multitud estaba totalmente entusiasmada. Tuvo tal efecto en la gente y en mí que me dije, si puedes producir esto y sabes llevarlo bien a la pantalla, obtendrás los mismos resultados. El hombre mosca era Bill Strothers, y Lloyd le contrató para que actuara en su siguiente película de suspense, en la que haría una escalada temeraria y una nueva técnica. En el argumento, Harold hace que Strothers escale el edificio como publicidad para los grandes almacenes donde trabaja. Harold interpreta el papel de un dependiente agobiado que piensa en la proeza para salvar el puesto de trabajo. Pero tiene que empezar a escalar él mismo, porque Strothers se ha metido en líos con un policía del vecindario. Animado por la multitud, Harold se tiene que enfrentar no solo a la escalada. Lloyd y sus guionistas le pusieron todos los peligros imaginables en el camino.
Cuando hicimos esto, era diferente a lo que yo hubiera hecho hoy en día para una película. Hoy hay una serie de trucos fotográficos y algo que se llama proceso. En aquellos días, nosotros hacíamos lo que se ve de verdad. Yo estaba tan alto como me ven en la película. Imposible. El túnel de la calle Hill no era tan alto. Lloyd no permitió que fotografía alguna revelara su secreto. Pero en su caja fuerte se encontraron fotos de una escalada posterior, de su película sonora Ay que me caigo, Feet First. Estas fachadas se construían peligrosamente cerca del borde. Los decorados permitían que la cámara diera sensación de altura. Cada etapa de la escalada se rodaba en un edificio más alto. Se tenía que tener especial cuidado al elegir los ángulos de cada toma para que la perspectiva del decorado encajara con los edificios existentes. Algunos de esos edificios aún existen. Al alinearlos nos encontramos con una ilusión brillantemente realizada. El decorado está enfrente de los edificios de verdad. Para algunas tomas también se necesitaba una plataforma. No había vallas de protección. Amontonábamos colchones y si te caías tenías que quedarte tumbado. Podías salir disparado de un bote y en ese caso las plataformas ya no servían para nada. Solo queda con vida una persona de quienes presenciaron el rodaje. Permanecía colgado de las manecillas del reloj. Nunca lo olvidaré durante mucho rato. Estaban rodando una secuencia y les oía decir corten, pero ahí no terminaba. Harold seguía colgado y recuerdo que apoyaba los dedos de los pies en los ladrillos para relajar la constante presión. También tenía que usar zapatos especiales, de los diseñados para funámbulos. Harold Lloyd no tenía que hacer los planos largos. Cuando escalabas un edificio de verdad, no tenías más protección que la acera. Estabas solo. El doble en Ay que me caigo fue Harvey Perry. Pongamos que es usted un productor y que yo soy su estrella. ¿Quiere que me caiga y me parta el cuello? No podría terminar la película. Dejaría a todo el mundo sin trabajo. El coste sería enorme. Y además las compañías de seguros no lo permitirían. El doble en El hombre mosca era Bill Strothers. Cuando escalas un edificio, lo más importante son las manos, no los pies. Los pies se pueden resbalar, pero si sueltas las manos, se acabó. Y Lloyd solo tenía una mano en condiciones. La reacción del público no tenía precedentes. La gente se desmayaba. En los cines había enfermeras de guardia. Harold se convierte en un héroe. Y Lloyd, el cineasta, después de más de 150 películas, es aclamado como uno de los grandes cómicos del mundo. Y le quedaba un truco más, lo que Lloyd llamaba lo más extraordinario.